Por lo menos murió haciendo lo que más le gustaba. ¿Ha usted escuchado alguna vez esta frase? Esta frase es la que mucha gente ha usado para tratar de consolarse a sí mismo por la pérdida de un ser querido. Bienvenidos sean todos ustedes al estudio de discipulado de este día miércoles. Esperamos que Dios añada, como siempre, bendición a su palabra y que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios para que podamos siempre caminar en los senderos de nuestro Señor, agradándole en todos los aspectos de nuestra vida, que ese es nuestro mayor deseo. Si yo pudiera darle una lista interminable de nombres que tal vez, seguramente, nunca jamás ha escuchado y posiblemente nunca más volverá a oír. Pero quiero mencionarle 2 o 3 y después le mencionaré las 2 cosas que estas personas tuvieron en común. Puedo mencionarle el nombre de Serginho, Cristian Gómez, Nico Freder, Mark Vivabroe. Todos estos tienen 2 cosas en común. La primera es que todos ellos fueron jugadores de fútbol soccer. Y la segunda es que todos ellos murieron en un partido de fútbol en medio del campo. Todos ellos fallecieron, perdieron la vida por diferentes circunstancias. La mayoría de ellos tenían que ver con el corazón, problemas cardíacos, y terminaron entregando la vida en el campo. Las aseguranzas de muchos de ellos empezaron a cuestionar si ellos tenían conocimiento de sus problemas cardíacos. Porque si ellos llegaron a tener algún conocimiento de que su corazón podía llegar a fallar, que tenían algún problema cardíaco, entonces las aseguranzas están llamando a esto como casi un homicidio, casi como un suicidio, quiero decir. Y se está negando a pagar las pólizas de seguro a las familias porque dicen que ellos tenían conocimiento del riesgo y que aún así decidieron seguir jugando poniendo en riesgo su vida, y que al hacer eso invalidaban las pólizas porque lo estaban haciendo de forma consciente. En realidad, esto es lo que sucede cuando nosotros estamos jugando con el peligro. Esto es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo y ponemos en riesgo nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad económica, nuestro bienestar, nuestros sueños. Yo he conocido a muchas personas que han matado sus sueños porque intencionalmente han preferido disfrutar lo que les gustaba, que era la bebida, la droga. Aquellos hombres que yo he conocido que pudieron haber sido grandes jugadores de fútbol, no sé si les alcanzaría para llegar al profesionalismo, pero por lo menos podrían tener una carrera decente dentro de ese deporte, pero por sus vicios, por estar haciendo lo que les gustaba en ese momento, su alcoholismo, su drogadicción, mataron la posibilidad de una vida mejor, la posibilidad de cumplir todos sus sueños. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han matado la estabilidad emocional de su familia? Porque conscientemente se arriesgaron demasiado y terminaron cayendo en adulterio, en engaño, y terminan lastimando la estabilidad de su familia. ¿Cuántas personas han matado a sus negocios porque quieren hacer lo que les gusta? Apostar en el casino, apostar en las casas de apuesta, jugar con su futuro, jugar con su estabilidad económica, y terminan perdiendo, y lo hacen conscientemente. Esto es lo que sucede realmente cuando el diablo nos tiende la trampa y nos da lo que nos gusta, nos deja hacer lo que queremos, pero todas las trampas del diablo tienen como fin hacernos sufrir, quitarnos la vida y hacer sufrir a quienes nos rodean, a nuestros seres queridos. Por eso creo que es importantísimo que nos mantengamos, como dice el apóstol Pedro, sobrios y velando, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos mantenernos sobrios, debemos mantenernos velando constantemente a nuestro alrededor para que no caigamos en alguna de estas trampas y quedemos atrapados en los lazos del cazador. Me gustaría, a beneficio de quienes no han visto el primer tema, hacer un pequeño resumen de 2 o 3 cosas de las que aprendimos la semana pasada, para que entonces todos podamos estar en la misma página.
cuando yo haga referencia a las trampas, que todos sepamos a qué me refiero. Cuando yo haga referencia a ciertas cosas, entonces todos podremos entender de lo que estamos hablando. La semana pasada aprendimos que los lazos de los que habla el Salmo capítulo 91, versículo 3 del libro de los Salmos, no son necesariamente sogas. El versículo 3 del 91 del libro de los Salmos dice que el Señor nos librará del lazo del cazador. Pero aprendíamos que estos lazos eran en realidad redes. Eran las redes que se usaban para cazar aves, y no solamente aves, pero era lo más común usar este tipo de trampas para cazar aves. Era una trampa que se usaba para cazar diferentes tipos de animales. Estas trampas aprendíamos la semana pasada que consistían en 3 elementos básicos, esenciales y entendibles, fáciles de comprender. Primero, el cazador. El cazador es la mente destructiva, la mente asesina que está detrás de la trampa. El segundo elemento de la caída de la trampa, pues es la trampa misma. Es aquella que en aquel tiempo de antiguo consistía en una plancha, podría ser metálica o de madera, donde se ponía el señuelo, que es el tercer elemento, y la red, que cuando el animal ponía sus patas sobre esa plancha, entonces la red se activaba y quedaba atrapado el animal. Entonces consistía en el cazador, la trampa y el señuelo. El señuelo es lo que atraía a la potencial víctima. Y estas trampas, decíamos que los que saben de caza, los que realmente se dedican a eso, deben de tener por lo menos, entre muchas otras características, pero deben de tener por lo menos 3 características que nosotros mencionamos la semana pasada, porque era precisamente lo que el diablo buscaba también de sus trampas para con nuestras vidas. La primera característica de estas trampas era que era prácticamente invisible, que tenía que estar perfectamente camuflajeada entre el ambiente de esa presa para que entonces no se diera cuenta en dónde estaba y pudiera caer fácilmente en ella. Lo mismo hace el diablo con nosotros. Las trampas que nos pone a diario en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, son prácticamente invisibles. A veces son imperceptibles y no nos damos cuenta, y solo es por la gracia, la protección y la guianza de Dios que podemos evitar caer en ellas. La segunda característica que mencionamos la semana pasada es que estas trampas deben de ser inocentes, deben de tener la apariencia de inocencia, que no asusten a las víctimas, que no asusten a las presas, que no sea algo que les llame la atención de forma negativa. Y las trampas del diablo son exactamente lo mismo. Empieza todo como un juego. Decíamos la semana pasada que hablábamos del adulterio, que empieza todo como un juego de mensajitos, de piropos, que de pronto nos asustamos y nos sentimos incómodos cuando lo hicimos, pero al día siguiente los esperábamos y los deseábamos, y después nos pasábamos a las caricias y después a los piropos cara a cara, y que te miras muy bien y mira tu pelo me encanta y tu sonrisa, hasta que después terminamos en el pecado del adulterio, de la fornicación, porque parecía completamente inocente. No nos dábamos cuenta que nos íbamos metiendo más y más. Y el libro de Proverbios capítulo número 7 habla sobre el hecho de que quienes están en camino parecieran como bueyes que van en camino al matadero, o también usa la referencia de las aves. Dice que son como aves que no se dan cuenta que van hacia la red en contra de su propia vida. Y la tercera característica de las que los cazadores hablan que las trampas deben de tener es que debe de ser atractiva. Es decir, nos tiene que gustar, nos tiene que atraer. El señuelo es atractivo. Entonces, hoy vamos a hablar de 2 trampas más. 2 lazos del cazador con los que busca enredar nuestras vidas, atraparnos para hacernos sus víctimas. En realidad es una trampa, es una modalidad, es una trampa como la del adulterio de la que hablamos la semana pasada, o del yugo desigual. Hoy vamos a hablar de una trampa como tal, y después vamos a hablar de la excelencia de trampas, la trampa por excelencia de parte de Satanás. La tercera trampa de la que vamos a estudiar es nuestras propias palabras. Sé que esto posiblemente en muchos hizo que se levantara, se despertara una pregunta casi inmediatamente. ¿Cómo puede ser
si estamos hablando de las trampas del diablo, que mis propias palabras sean una trampa que el diablo pueda usar. En realidad es muy fácil de entender. Yo no sé si usted se recordará lo que sucede en el capítulo 16 de Mateo. En este capítulo, el Señor está hablando sobre lo que le espera en Jerusalén, cómo Él va a entregar su vida, cómo va a sufrir. Y entonces el apóstol Pedro lo agarra y lo pone a un ladito y le empieza a decir: Señor, ten misericordia de ti mismo, que nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesús no tiene miramientos y le pone excusas, ni lo trata con benevolencia hasta cierto punto y le dice: mira, Pedro, ahora no lo entiendes, pero es necesario que suceda lo que yo digo que va a suceder, porque esto es el plan de Dios desde el principio. No, en realidad la reacción del Señor Jesucristo fue absolutamente diferente y lo reprende prácticamente y se dirige al apóstol Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, me eres trampa, eres algo que impide que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, aquí podemos ver cómo las palabras del apóstol Pedro le fueron una trampa para sí mismo, pero también una trampa para el Señor Jesucristo. Por eso vamos a aprender en esta tarde que nuestras palabras, que nuestros compromisos, que lo que nosotros nos comprometemos a hacer, muchas veces son para nuestro propio daño y aquellos a quienes nos rodean. Para esto le ruego que abra su Biblia en Proverbios capítulo número 6 y versículo número 2. Dice de esta forma: ¿te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios? Está claro que en este versículo no encontramos por ningún lado la palabra lazo o la palabra trampa. Le explico por qué. Porque en este versículo está hablando después de que la trampa ha sido activada. Está hablando después de cuando la presa puso su pata sobre la plataforma y se activó la trampa. Está hablando de una persona que ya está dentro de la trampa. Por eso es de que le dice: te has enlazado, te has atrapado con tu propia palabra. Y si leyéramos el versículo número 5, nos daríamos cuenta de que está hablando de una persona que ya está en medio de la trampa. El versículo número 5 de Proverbios 6 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Aquí las trampas fueron sus propias palabras. Aquí está hablando de personas que con sus palabras adquirieron compromisos a favor de alguien más. Son palabras de personas que salen como fiadores de sus amigos. Esto nos habla como cuando alguien viene y nos pide: hermano, ¿será que usted me puede hacer el favor de ser mi fiador para sacar un carro? ¿Puede usted ayudarme a sacar una tarjeta de crédito? Mire, necesito agarrar estas cosas, pero necesito a alguien que firme por mí porque yo no tengo el crédito, no tengo el dinero, no tengo cualquier situación. Y vienen con nosotros y nos piden el favor que firmemos por ellos. Esto es ser un fiador. Cuando usted firma por alguien más, está comprometiendo a que si esa persona no puede pagar, la deuda le pertenece a usted. Y eso es muy peligroso. Por eso es de que la Biblia nos aconseja que no lo hagamos. Y nos aconseja que no lo hagamos por 3 razones. Primero, porque estás asumiendo responsabilidad por las acciones de otros. No sabes lo que esa persona va a hacer después de que hayas firmado. Tal vez no tenga la menor intención de dañarte. Tal vez no tenga la menor intención de quedarte mal, pero no sabes. Estás comprometiéndote a pagar por las acciones de alguien más que tú no puedes tener ningún control sobre ellas. Esta misma palabra es la que se usa en el capítulo 43 de Génesis, cuando Jacob tiene necesidad de que los hijos de él vayan a Egipto a traer más alimento, y entonces Judá se acerca a Jacob y le dice: mira, papá, el hombre de Egipto nos dijo que no nos iba a vender más
a menos de que lleváramos a Benjamín, que es tu hijo menor, porque lo quiere ver y quiere asegurarse que no le echamos mentiras. Y Jacobo le dice, no, no puedo permitir que se lleven a mi hijo porque ya perdí a José, no quiero correr el riesgo de perder a mi hijo. Y entonces Judá, en un alarde, en un arranque de responsabilidad, de desesperación, de necesidad, le dice, mira, yo me comprometo a traerlo de regreso. Y si algo le sucede o algo le pasa y no te lo traigo de regreso, me haces responsable a mí. Este compromiso que está adquiriendo Judá es un compromiso, aunque aparentemente lleno de responsabilidad, pero también es un compromiso muy irresponsable porque hay muchos elementos que Judá no puede controlar. ¿Qué sucedería si los llegan a robar en el camino y no llegan a Egipto sin dinero? O llegan a Egipto sin dinero y no les pueden comprar, no pueden comprar el alimento y José se queda con el hermano menor, que es realmente lo que llega a suceder. ¿Qué sucedería si José es despedido y ya no lo encuentran en aquel lugar? Judá se está comprometiendo a hacer algo por las acciones de los demás y eso no es lo más sabio que podemos hacer. La persona, repito, que nos pide que seamos fiadores por ellos, no tiene la intención de quedarnos mal, pero nos metemos a ser responsables por las acciones de otros que no tenemos ningún control, porque hoy está trabajando esa persona, pero la persona que nos pide que le ayudemos a sacar un carro, si dentro de 2 o 3 meses o dentro de 1 año, 2 años, se llega a enfermar, pierde el trabajo, cualquier cosa llegara a suceder en la vida, tú eres responsable de la deuda. Y entonces, si tú no tienes para solventar esa deuda, te vas a meter en problemas. Van a empezar las llamadas del banco hacia tu persona, te van a andar buscando a ti, porque tú firmaste por fiador. Tú te hiciste responsable por las acciones de esta persona. Entonces, por eso es de que la Biblia, nos recomienda que no lo hagamos, porque te estás haciendo responsable por las acciones de otra persona. Y esto no es lo más sabio. La segunda razón por la que la Biblia nos pide, nos aconseja que no hagamos esto es porque puede traer consecuencias muy graves. La Biblia nos aconseja que no seamos fiadores de nadie por las consecuencias que pueden traer estas situaciones. Primero, va a traer angustia a tu alma. Cuando alguien te quede mal y el banco te empieza a llamar a ti, la aseguranza te empieza a llamar a ti, la compañía te empieza a llamar a ti, y te empiezan a llegar cartas, y te empiezan a llegar llamadas, y te empiezan a hostigar a ti, vas a perder la paz. Si las deudas propias nos hacen a veces perder el sueño, ahora imagínate el efecto que tendrá sobre nuestra vida el hecho de que alguien más pierde el trabajo y nos hagan responsables a nosotros. Entonces, una de las consecuencias que la Biblia nos dice que puede haber es que perdemos la tranquilidad, trae angustia al alma. Proverbios capítulo 11, versículo 15 dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Entonces, podemos perder la paz. Podemos ser angustiados. Por eso es que la Biblia nos dice, no te metas a estas cosas. Otra de las consecuencias que puede haber es que perdemos la amistad con la persona a quien ayudamos. En el capítulo 6 de Proverbios, donde leímos versículo 1 y 2, habla de que si has salido como fiador de tu amigo, trata de deshacer ese trato, trata de salir huyendo como el ave de la trampa, porque pareciera que está tratando de salvar la amistad. Porque es muy probable que si algo sale mal, hasta la amistad lleguemos a perder. Porque si nosotros le llamamos a la persona y le decimos, oye, mira que el banco me está llamando, que no has hecho el pago, ella se va a molestar y va a decir, y tú crees que no he hecho el pago por gusto y que por qué no me preguntas por mi situación y solamente te interesa lo tuyo. Y vamos a salir de pleito. Corremos el riesgo hasta de perder la amistad con los hermanos, con las personas, con los amigos. Por eso la Biblia nos dice o nos aconseja que no nos metamos en estos asuntos. Estos compromisos pueden llegar a ser hasta de mal testimonio. Esta es otra consecuencia por la que la Biblia nos aconseja que no nos metamos en estas situaciones. Porque una vez
que esa persona quede mal. Si tú no puedes hacer los pagos, vas a quedar mal. Vas a quedar mal y vas a dar mal testimonio al banco, vas a dar mal testimonio a la empresa, a la compañía. Y además, cuando estés predicando, cuando estés testificando, cuando estés evangelizando, posiblemente nadie te va a creer porque ya se dio cuenta la gente o pudo haber escuchado a las personas de que la persona que te quedó mal ya te hizo ver mal a ti y ya te hizo ver como que no le ayudaste, como que quedaste mal con él, que no era lo que esperaba de ti. Y entonces pierdes el testimonio, empiezas a agarrar mala fama y eso no nos gusta ni nos es útil a ninguno de nosotros. Por eso dice la Biblia que los que desean ser obispos del Señor deben de tener buen testimonio de los de fuera. Por lo tanto, estas tres consecuencias son suficientes para que nosotros consideremos no ser fiadores de nadie. Sin embargo, hay una tercera razón por la que la Biblia nos aconseja que no seamos fiadores de nuestros compromisos o los compromisos de alguien más, porque la Biblia considera que estos compromisos son compromisos que adquieren las personas que les falta entendimiento. Proverbios 17:18 dice de esta forma: el hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer como cristianos cuando un hermano en la fe, un familiar, un amigo, un conocido o hasta un extraño? ¿Qué deben de hacer aquellos que deciden decir que sí y qué deben de hacer aquellos que deciden decir que no? Si usted decide no hacerlo, entonces lo que debe de hacer es explicarle bien a la persona a quien le está pidiendo el favor la razón por la que usted decide no hacerlo. Debe de usted ser sensible a la necesidad, a la situación de la persona, mostrar simpatía, pero con mucha amabilidad explicarle la razón del por qué usted decide no ser su fiador. Debe de hacerlo de una forma honesta. Trate de no mentir. Trate de no mentir porque mentir sí es pecado. Entonces trate de hacerlo de una manera honesta, sin mentiras. Después de que diga que no, que es lo más sabio, yo le aseguro que usted va a tener tranquilidad y paz. Tal vez va a pasar un mal momento, incómodo con la persona que esperaba que usted le ayudara y cuando usted le dice que no va a ser un momento incómodo, pero una vez que cada quien vaya por su lado, usted va a quedar con un corazón tranquilo, va a quedar con una situación económica segura, por lo menos como hasta ahora, y no va a tener un compromiso por el cual usted va a ser responsable sin tener control de lo mismo. Pero si usted decide hacerlo, si usted decide decirle que sí a la persona y usted va y quiere firmar por ella para sacar su carro, para hacer cualquier otra cosa, pues entonces usted debe de hacer lo siguiente. Primero, debe de tener la correcta actitud. ¿A qué me refiero con esto? Usted debe de estar dispuesto a perder y a pagar. Usted debe de estar dispuesto a reconocerse como perdedor en la situación y de que existe la posibilidad de que así sea, y si se llega a dar, usted debe estar dispuesto a pagar y debe de estar dispuesto a hacerlo para que cuando se dé el caso no pierda la amistad de su hermano, de su amigo, de su vecino y que no tenga usted un mal testimonio. En otras palabras, si usted decide hacerlo, tiene que pensar y tiene que estar preparado. Lo voy a hacer porque sé que puedo llegar a pagar esta deuda en caso de que algo suceda. En caso de que mi amigo, de que mi hermano no lo pueda hacer, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer sin reclamarle para no perder su amistad, para no crear mal testimonio. Si usted lo hace con esta actitud, adelante. Si usted lo puede hacer y puede ser de ayuda y de bendición a los demás, hágalo. Pero si no tiene la posibilidad, lo más sabio es decir que no. Nosotros debemos de entender que este principio de salir fiador no solamente se aplica a la situación económica, sino que muchas veces nuestras palabras nos atan a compromisos que no tienen que ver con dinero. Por ejemplo, nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones pueden ser también una trampa del diablo, pueden ser un lazo que nos ate
a nuestras propias palabras. En el libro de Josué, capítulo número 9, encontramos un ejemplo perfecto de esto. Usted se recordará que Dios le ordenó a Josué destruir a todas las naciones que habitaban en la tierra prometida, pero los gabaonitas hicieron uso de la astucia. Se vistieron con trapos sucios y viejos y llevaron pan con mohojo y llegaron con Josué y le dijeron que venía de lejos, y Josué, lleno de misericordia, lleno de compasión, queriéndose mostrar buena onda, buen amigo, queriéndose mostrar buena gente, hace un pacto con ellos. Y después se da cuenta que los gabaonitas eran una de las naciones que Dios les había pedido que destruyeran, pero ahora por el lazo, ahora por sus palabras los tenía que defender. No solamente no los podía destruir, sino que ahora tenía que defender a aquellos a quienes Dios le había dicho que tenía que sacar de la tierra prometida. Y vemos cómo las palabras, por las emociones, las palabras por el momento emocional que tal vez estaba cruzando Josué en ese preciso momento, se comprometió, quedó atado. Muchas veces nosotros nos comprometemos por emoción con otras personas y el compromiso que adquirimos nos es una trampa, nos es un lazo. ¿Acaso no ha sabido usted o no le ha pasado a usted que se compromete a ayudar a alguna persona con algo que en ese momento usted se emocionó y dijo, ay, sí, yo te ayudo, pero después se da cuenta que no tiene los recursos para hacerlo? Yo he conocido a personas que se comprometen en bodas, en quinceañeras, en fiestas, en regalos, en compromisos de esta forma, y después resulta que no pueden hacerlo, porque se dan cuenta que no era algo con lo que podían, no era un gasto con lo que podían correr. Entonces, nuestras palabras, debemos tener cuidado para que no nos comprometamos por emocionalismo. Tenemos que estar siempre sobrios, siempre usando nuestra razón. Oiga, hermano, que mire, que yo quiero que usted sea el padrino de mi boda, en esto, en aquello. Hermano, déjame lo pienso. Déjame calculo a ver si puedo. Porque si usted se emociona y ay, ¿a poco te vas a casar? Sí, tú eres mi amigo de toda la vida. ¿Cómo no? Yo te voy a ayudar con el salón y yo voy a pagar esto y voy a pagar aquello. A la vuelta de 2 o 3 días se va a dar cuenta del gran compromiso que usted se acaba de echar y no va a poder cumplir y va a quedar mal. O va a empezar a esforzarse y a esforzarse, a dejar de hacer otras cosas en casa para cumplir con ese compromiso, y va a sentir cómo el compromiso fue una trampa, cómo el compromiso le vino a ser un lazo a su vida, un lazo que le trajo aflicción, que le trajo problemas seguramente en casa porque no lo consultó con su pareja. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos comprometemos. Otra manera en que las palabras nos pueden jugar una mala jugada es cuando tomamos malos consejos. Y por los malos consejos nosotros nos comprometemos a hacer cosas. Encontramos un ejemplo de esto en Primera de Reyes, capítulo número 12. Usted se recordará que el reino de Israel estaba perfecto. Acababa de morir Salomón y su hijo Roboam está reinando, y entonces viene el pueblo y le dice, oye Roboam, mira que tu papá nos hizo trabajar duro y nos ponía unas jornadas pesadas de trabajo, queremos que tú alivianes nuestra carga. Y entonces el rey consultó a los ancianos del reino y ellos le dijeron, mira, escucha al rey, al pueblo, escúchalo y ellos te van a servir. Pero entonces no le gustó mucho el consejo, quería oír lo que él quería oír. Así es de que vuelve con sus amigos y le dice, ¿ustedes qué me aconsejan? Y los amigos le dicen, no hombre, no hagas eso. Al contrario, diles que si tu papá los hizo trabajar duro, tú los vas a hacer trabajar más duro. Y entonces el mal consejo lo aceptó, lo hizo propio, y cuando volvió el pueblo al rey y le preguntó qué había decidido, el rey les dijo lo que el mal consejo de los jóvenes le habían dirigido. Y entonces les dice al pueblo, si mi papá los hizo trabajar duro, pues yo los voy a hacer trabajar más duro. Y la consecuencia de esto resulta que el reino se le divide. Le quieren dar un golpe de estado y entonces él se queda solamente con 2 tribus y 10 tribus se van, y entonces divide al reino que había estado unido hasta los días de Salomón su padre.
todo por hacer o escuchar un mal consejo y después con sus propias palabras provocar la división del reino. Nuestras malas decisiones entonces, guiadas por los malos consejos, pueden crearnos muchos problemas. Cuando nosotros estemos de verdad inseguros de lo que queremos hacer o lo que necesitamos hacer y pidamos consejo a alguien que nos va a dirigir conforme a la voluntad de Dios. Y no busquemos a personas que nos van a decir lo que querramos escuchar, porque ese consejo nos va a traer muy malas consecuencias. Entonces, la Biblia, hermanos, nos guarda o nos aconseja a que nos cuidemos de caer en esta trampa del diablo, esta trampa que nuestras propias palabras puede activar. No seamos fiadores de nadie, y si usted decide serlo, ya sabe cómo debe de hacerlo, con la actitud de estar dispuesto a sufrir la pérdida para salvaguardar la unidad y la amistad de su amigo o de su familiar. La trampa de la que quiero hablar, que es por excelencia la más efectiva del diablo, es el pecado mismo. Todos sabemos que el pecado es la trampa por excelencia del diablo. Lo impresionante es que hay algunas trampas del diablo que no son necesariamente pecado, como la que acabamos de hablar, de prestar dinero o salir como fiador de nuestros amigos o de nuestros hermanos. No es necesariamente pecado, pero no es lo más sabio. Pero la trampa por excelencia del diablo es el pecado. Y el señuelo del pecado es nuestra tentación. Y la tentación es de acuerdo a nuestra concupiscencia, es decir, a lo que le gusta a nuestra carne. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que pueden gustarnos, pero que son desagradables a Dios, que nos van a llevar a caer en las trampas del diablo, que nos van a llevar a ser víctimas de Satanás. Todo lo que es pecado es una trampa que busca nuestra destrucción. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos, hermanos, entonces aprender en esta tarde. Debemos aprender por lo menos 3 cosas, que los vamos a mencionar a manera de conclusiones. 3 cosas que debemos de recordar en nuestra vida para que evitemos caer en las trampas del diablo. Y como dice la Biblia, si hubiera alguien que ya está en esa situación, pues como dice aquí Proverbios capítulo número 6, busque la forma de salirse de ese compromiso. Es lo más sabio. Busque la forma de escapar como ave de la trampa. Pero los que no han caído en ese lugar, en esa trampa, vamos a tratar de evitarlo aprendiendo lo siguiente. Primero, los lazos del cazador son trampas que el diablo pone en nuestro caminar diario con el Señor Jesucristo. Nuestro caminar cristiano es como un terreno que está minado, es un terreno que tiene minas que no tenemos que tener cuidado de no pisar, porque si pisamos quedaremos a expensas del cazador. Debemos orar a Dios que nos guarde de todas esas trampas y nosotros mismos vivir sobrios y velando para no caer en las trampas del cazador. Segundo, el señuelo de las trampas será algo que siempre nos gusta. Será algo que siempre nos llama la atención, por lo que necesitamos estar siempre sobrios para que no seamos presas de aquel que anda como león rugiente. No porque te guste significa que no es pecado. No busques justificar el pecado. No busques justificar lo que la palabra dice que no debes hacerlo. Y último, como cristianos debemos estar atentos a no caer a la trampa del adulterio, a la trampa del yugo desigual y a la trampa de las deudas ajenas. Estas trampas son 3 trampas que el diablo tiene para destruirnos. Evitemos caer en estas trampas de parte del diablo, de parte de Satanás. Mis estimados hermanos, espero que lo que hemos aprendido en estas 2 semanas sobre los lazos del cazador nos sirva para que estemos atentos. Evitemos cualquier situación comprometedora con mujeres que no son nuestra esposa
y las hermanas eviten cualquier situación comprometedora con hombres que no son sus maridos. Evitemos caer en la trampa del adulterio. Los jóvenes eviten caer en la trampa del yugo desigual, porque los apartará de Dios, les hará sufrir. Y mis hermanos, no hagamos pasar a nuestra familia por situaciones de angustia. Evitemos ser fiadores en caso de que se nos pide el favor. En caso de que no podamos, digamos que no. No tengamos miedo a decir que no. No vamos a ofender o no debiéramos de ofender. No debieran de sentirse ofendidos cuando decimos que no. Ni nosotros debemos sentirnos ofendidos cuando se nos diga que no. Porque ser fiadores no es cualquier cosa. Lo más sabio es no hacerlo. Y lo que nosotros recomendamos es que nadie lo haga. Pero si decide hacerlo porque tiene la posibilidad, hágalo con la correcta actitud. Salve la amistad, salve su testimonio. Solo sea fiador cuando usted tenga la posibilidad de asumir las deudas ajenas. De lo contrario, lo mejor es decir que no. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la sabiduría de Dios se manifieste en cada uno de sus corazones, en cada una de sus vidas, y que les guarde a todos y a cada uno de nosotros de caer en las trampas del adulterio. Oro por los jóvenes, por nuestros jóvenes, por las señoritas, por los jóvenes varones entre nosotros, que podamos recibir de parte de Dios la paciencia y la sabiduría para esperar el momento oportuno para llegar al matrimonio con la persona correcta. Oremos en el nombre de Jesús por las parejas de nuestros hijos, por los esposos de nuestras hijas, por las esposas de nuestros hijos. Oremos desde ahora para que Dios les conceda una pareja que honre a Dios. Oro en el nombre de Jesús para que la estabilidad emocional y financiera de nuestra casa no sea perturbada por las trampas del diablo. Oro en el nombre de Jesús para que tengamos el valor de decir que no cuando sea necesario y que tengamos el amor suficiente para hacer las cosas cuando no sea posible. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros sea guardado de estas trampas del diablo, de estos lazos que buscan hacernos presas de Satanás y de evitarnos crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, que cada uno reciba la palabra de nuestro Señor y que la podamos poner por obra para que podamos caminar con el Señor más cerca e íntimamente cada día. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero en el Señor que lo que hemos aprendido en este discipulado sea de bendición y que lo podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos al pendiente para el día domingo, la palabra, el servicio, la comunión, y que el Señor nos guarde hasta entonces. Amén y amén.